Bien, vamos ahora a explicar la práctica número 3, correspondiente a caracterización de aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas son compuestos que son derivados de hidrocarburos, es decir, provienen de los hidrocarburos. Se distinguen de los hidrocarburos porque tienen un elemento distinto al carbono e hidrógeno en la cadena. Este elemento diferente es el elemento oxígeno, y se caracteriza porque ese elemento oxígeno está unido mediante enlace doble a un átomo de carbono de la cadena. Y el mismo tiene un nombre conocido como grupo carbonilo. El grupo carbonilo es el grupo funcional distintivo para aldehídos y cetonas. No es exclusivo de aldehídos y cetonas, aparecen en ácidos carboxílicos y otros derivados de ácido. Pero en el caso particular de aldehídos y cetonas lo vamos a ver a él. Es un grupo funcional que tiene una alta densidad electrónica, por lo tanto tiene una parte electropositiva que está dada por el elemento carbono que está unido mediante enlace doble y una parte muy electronegativa dada por el elemento oxígeno, ya que tiene dos pares de electrones sin compartir. Esa característica que tiene ese grupo funcional permite que tanto aldehídos como cetonas respondan a un tipo de reacción química característica que se conoce con el nombre de adición nucleofílica. Vamos a diferenciar o a distinguir cómo viene ese grupo carbonilo como grupo funcional en aldehídos y cetonas. Para aldehídos, el grupo funcional conocido con el nombre abreviado de CHO es así: carbono mediante enlace doble con el elemento hidrógeno en un carbono terminal de la cadena, es decir, en el primer átomo de carbono de la cadena. Y en el caso de las cetonas, tengo el grupo carbonilo que está unido o en medio de átomos de carbono, es decir, no contiene hidrógeno. En el caso de los aldehídos, nosotros vamos a distinguir dos tipos de aldehídos. Uno que va a ser alifático, porque yo tengo el grupo funcional CHO en el carbono terminal de la cadena con el elemento hidrógeno unido a un grupo o radical alquilo. En el caso de los que son aromáticos, tengo el grupo funcional, vamos a ponerlo así, el grupo funcional, vamos a poner el grupo funcional con otro colorcito y dejarlo como estaba. Tengo ese grupo funcional, carbonilo, en el caso de los alifáticos lo tengo unido a una cadena R o alifática, y en el caso de los aromáticos tengo ese grupo funcional unido a una cadena aromática, una estructura aromática o grupo areno. En el caso de las cetonas ocurre lo siguiente: el grupo carbonilo, que siempre se encontrará en el medio de átomos de carbono sin tener hidrógeno en su estructura, podrá ser de tres tipos. Cetonas alifáticas son aquellas que tienen dos grupos alifáticos unidos a ella. En este caso yo tengo R y R', es decir, esas cadenas carbonadas pueden tener diferentes cantidades de átomos de carbono. Por ejemplo, en este lado yo puedo tener un grupo metil y en este lado un grupo etil. No deben de ser idénticos, por eso se pone R y R'. En el caso de las cetonas aromáticas se distinguen porque tienen una cadena aromática contigua a al grupo funcional característico que es el grupo carbonilo. Por ejemplo, esto puede ser el caso de una cetona completamente aromática. Este puede ser el caso de una cetona alifática. Voy a ponerlo al revés.
grupo carbonilo. Y en el caso de una cetona mixta es porque tiene un grupo aromático y otro alifático. Este podría ser el caso. En el caso de los aldehídos alifáticos, podemos tener este ejemplo, ¿verdad? Lo podemos poner así, CHO o así. Y en el caso de los aldehídos aromáticos, como es el grupo funcional, carbonilo unido en este caso a un areno. Bien, vamos ahora a la presentación, donde vamos a ver todo lo referente o relativo a la caracterización de aldehídos y cetonas. Es decir, de manera cualitativa, nosotros vamos a someter a muestras de aldehídos y cetonas, que van a ser nuestros sustratos, a pruebas de orden cualitativo que nos van a ayudar a distinguir si son aldehídos y si son acetonas. En este caso, el objetivo final será caracterizar la glucosa para saber si es una molécula aldehído o si es un compuesto cetónico. Entonces, ya esto que está aquí es parte de lo que yo expliqué. En el caso de los aldehídos, ya ustedes saben que el grupo carbonilo se caracteriza por estar en un carbono terminal diferente a la acetona y que ese carbono terminal en el aldehído posee un átomo de hidrógeno. Hay nomenclatura tanto vulgar o común como sistemática para tanto aldehídos y como cetonas. Esto ustedes lo van a ampliar un poquito con más detalle en la teoría. De todas maneras le puse un poco de literatura para que puedan verlo. Fíjense, nosotros estudiamos los alcoholes en nuestra primera práctica. ¿Cómo nosotros podemos distinguir la nomenclatura de alcoholes de aldehídos? Sencillo. El sufijo ol en los alcoholes ahora terminará por un sufijo al. Y para que termine con el sufijo al, obviamente en el carbono terminal yo voy a tener que tener ese grupo carbonílico con ese átomo de hidrógeno adherido a él. Por ejemplo, en este caso, yo voy a tener el aldehído más pequeño de la cadena de la serie homóloga que proviene del metano, obviamente su nombre será metanal. El de siguiente tamaño, que viene siendo, que tiene 2 átomos de carbono, y el grupo CHO se llama etanal. Yo puedo tener también moléculas de aldehídos que tengan radicales o grupos sustituyentes. Por ejemplo, en este caso yo tengo uno que es el propanal, que tiene 3 átomos de carbono, la cadena más larga, y que en el átomo de carbono 2 tiene un sustituyente metil, por lo tanto se llama 2-metil propanal. En esta cadena, cuya cantidad de átomos de carbono es 4, porque tengo 1, 2, 3 y 4, y el grupo carbonilo se encuentra en el carbono terminal, tiene 2 sustituyentes o radicales que son metilos. Por lo tanto, voy a utilizar el prefijo numérico griego de 2 para indicar que tengo esos 2 grupos. Por lo tanto, en el carbono 2, también en el carbono 3 tengo 2 grupos metil, por lo tanto diré 2,3 dimetilbutanal. Esos son aquellos aldehídos que son de cadenas abiertas o rectas. Pero cuando son de estructuras cíclicas o cerradas y también cuando son aromáticos, el nombre cambia. La terminación no es al de manera sistemática, sino que se emplea el sufijo carbaldehído. Por ejemplo, aquí yo tengo un ciclohexano que tiene el grupo funcional aldehído, por lo tanto se llamará ciclohexano carbaldehído. Si yo tengo en este caso un benceno, pues obviamente se llamará benceno carbaldehído. Y aquí que tengo una estructura cíclica de 5 átomos de carbono, cuya cadena más larga tiene 5, se llamará ciclopentano carbaldehído. Entonces, en el caso de las nomenclaturas de las cetonas, la terminación ona es la que me indica que la cadena principal contiene un grupo carbonilo cuyo grupo está unido por lo menos a 2 átomos de carbono sin tener un hidrógeno y no está en un carbono terminal. Por lo tanto, el sufijo ona es lo que se va a variar
cambiando en la raíz del nombre del alcano que lo precede la terminación o por el sufijo ona, por ejemplo. Este que viene del propano, voy a quitar la vocal o final y voy a agregar el sufijo ona. Por lo tanto, esa cetona se llama propanona. A la propanona es la cetona que nosotros le llamamos precisamente acetona. Todas son cetonas, la única que es acetona es la propanona. En este caso ya tengo una cetona que tiene 4 átomos de carbono y en la posición 2 es que tengo el grupo carbonilo, por lo tanto se llama 2-butanona o bután 2-ona, de acuerdo a la nomenclatura moderna. En este caso, para la pentanona, el grupo funcional carbonilo se encuentra en este caso en el carbono 3, por eso se llama 3-pentanona. Y en esta cadena, donde obviamente tengo que tomar en cuenta cuál es la cadena más larga, tenemos un radical o sustituyente fenil en el carbono 1, en el carbono 2 tengo el grupo carbonilo y en el carbono 4 tengo el sustituyente metil, por lo tanto se llama un fenil 4-metil 2-pentanona. Fíjense, en este caso la cadena más larga pareciera ser la del benceno porque tiene 6 átomos de carbono, pero no se selecciona como la cadena más larga porque no tiene el grupo sustituyente carbonilo. Entonces, la cadena más larga seleccionada debe tener el grupo carbonilo incluida. Por lo tanto, ya en ese aspecto, el benceno, obviamente al perder un hidrógeno y estar como parte radicalaria de la cadena, entonces ya no se llama benceno, sino que se llama fenil. Entonces, algunas propiedades físicas de aldehídos y cetonas. Tanto aldehídas como cetonas son sustancias completamente polares. ¿Qué significa esto? Tienen puntos de ebullición más altos que los compuestos no polares que tengan similar peso molecular. El agua es una sustancia polar. Por eso es que ustedes ven que la acetona, propanona, que es la que nosotros, por ejemplo, usualmente usamos en la casa, es bastante soluble en agua, porque el agua tiene el mismo tipo de enlace químico, es el mismo tipo de molécula en cuanto al enlace. No pueden enlazarse intermolecularmente por puentes de hidrógeno. O sea, solo tienen hidrógeno enlazado al carbono. Entonces, por eso es que sus puntos de ebullición son inferiores a la de los alcoholes y ácidos carboxílicos. No forman puentes de hidrógeno. Son inferiores al agua en cuanto a esto de la formación de puente de hidrógeno y son ligeramente solubles, o sea, son solubles hasta que tienen de 4, como máximo 4 átomos de carbono. A partir de 5 átomos de carbono ya no son solubles en agua. Son sustancias bastante solubles en los disolventes orgánicos usuales, por ejemplo, éteres, benceno, o sea, todas esas sustancias que nosotros usamos a nivel de laboratorio como disolvente orgánico. Entonces, nosotros vamos a someter a 3 sustratos que tenemos identificado, uno como aldehído, otro como cetona y otra muestra que es la glucosa, que sometiéndola a diferentes pruebas nosotros vamos a concluir qué es cada cosa, si es un aldehído o si es una cetona. La primera prueba que vamos a hacer se va a hacer con el reactivo de Brady o reactivo de Brady. El tipo de reacción química es una reacción de adición nucleofílica, que es una reacción característica tanto de aldehídos como de cetonas. En el caso de los aldehídos son mucho más reactivos que las cetonas en este tipo de reacciones. El reactivo de Brady es de color naranja transparente. Si el sustrato tiene grupo carbonilo, la evidencia será un precipitado amarillo pastoso de color naranja o rojizo. Entonces vamos a ver quién es el reactivo de Brady. El reactivo de Brady es la 2,4 dinitrofenilhidracina. Así se llama esa molécula, 2,4 dinitrofenilhidracina. Ese va a ser la sustancia reactiva. Fíjense la estructura de la 2,4 dinitrofenilhidracina. ¿Por qué 2,4? Bueno, en el carbono 2
y en el carbono 4 tengo dos grupos nitro. Este grupo se llama fenil porque ya ha perdido hidrógeno y esta parte de la molécula se llama hidracina. La reacción que va a experimentar es de adición nucleofílica. ¿Por qué? Fíjense, ya dijimos que el grupo carbonilo tenía una alta densidad electrónica porque el elemento oxígeno del grupo carbonilo tenía dos pares de electrones no compartidos. Entonces, esa 2,4 dinitrofenilhidracina, que es el reactivo que va a resultar, o sea, va a modificar mi sustrato, va a reaccionar de la siguiente manera. Por adición nucleofílica, que es un mecanismo que ustedes van a ver ya en su clase de teoría, ese elemento oxígeno va a salir y yo voy a adicionar aquí, donde está el hidrógeno 2 de la hidracina, o sea, hidrógeno con oxígeno me va a formar agua. Y esta parte de la molécula donde tengo el átomo de nitrógeno se va a adicionar a donde esté el doble enlace. Por lo tanto, el resultado será esto. Yo voy a tener una 2,4 hidrazona del sustrato que yo tenga. Por ejemplo, como en este caso yo tengo un acetaldehído que es el etanal. El etanal es el aldehído que tiene dos átomos de carbono. El producto principal que se formará es la 2,4 dinitrofenilhidrazona de etanal. En este caso se puso el nombre vulgar del etanal, que es acetaldehído. Pueden usarlo así también. Sería la 2,4 dinitrofenilhidrazona de acetaldehído, que es exactamente lo mismo. Ahora bien, todo eso ocurre en el tubo de ensayo, pero nosotros no nos damos cuenta de que todo eso ocurre. Pero a través de una evidencia, nosotros vamos a determinar si realmente la reacción es positiva. Recordemos que la 2,4 dinitrofenilhidracina identifica grupo carbonilo, es decir, grupo carbonilo sabemos que está presente tanto en aldehído como cetona. Entonces, en las tres muestras que yo voy a tener, aldehído, cetona y glucosa, debe de darme positivo. ¿Cómo me da positivo? Si yo veo un precipitado amarillo pastoso o anaranjado, o también de color rojizo. Entonces, vamos a ver cómo se vería esa evidencia, fíjense. La evidencia con la reacción de la 2,4 de nitrofenilhidracina, el reactivo de Brady, se vería así. Por ejemplo, en el caso del aldehído, el precipitado es de color, vamos a decir, como medio rojizo. Y en el caso de la acetona se ve un precipitadito de color amarillo pastoso. Ahí se ve, debe de ser positivo para los tres. Entonces, en su manual de laboratorio, en la tabla donde dice, déjenme abrir el manual. Ustedes van a abrir el manual en la página 67, donde dice, hay una columna, dice sustrato. El sustrato es la muestra a la que vamos a someter a prueba. Donde dice sustrato tenemos aldehído alifático, cetona, cetona mixta y glucosa en agua. Donde está la 2,4 dinitrofenilhidracina, ustedes van a poner el signo de positivo, porque el resultado se vería ahí, en la 2,4 dinitrofenilhidracina. Me están siguiendo, me imagino. Entonces, para todos los sustratos que están ahí, aldehído alifático, cetona, cetona mixta y glucosa, porque cada una de esas sustancias tienen grupo carbonilo, que es lo que identifica la 2,4 dinitrofenilhidracina. Aquí lo tenemos. Bien, la segunda prueba a la que vamos a someter estos sustratos es un tipo de reacción química conocida como reacción de oxidación-reducción o RE2. El nombre de la prueba es prueba con reactivo de Tollens. El tipo de reacción es redox e identifica aldehído alifático o aromático. Si Tollens lo que identifica es aldehído, no importa si es aromático o alifático, ya se sabe que con la acetona la reacción va a ser negativa, no va a haber ninguna evidencia positiva porque la acetona no es un aldehído, es otro grupo. Entonces, los aldehídos se oxidan con facilidad, pero en general las cetonas son inertes a la oxidación.
La diferencia es en consecuencia que de la estructura, los aldehídos tienen un protón, que es el hidrógeno, que puede sustraerse durante la oxidación, pero las cetonas no. Entonces, el sustrato, en este caso, va a ser todas las muestras que ustedes tienen en la tabla, glucosa, aldehído y cetona. El sustrato va a ser cualquiera de esas muestras. El reactivo será Tollens. ¿Quién es Tollens? Tollens es un complejo de plata amoniacal. Fíjense que ustedes tienen el símbolo de la plata aquí, acomplejado. Es una solución alcalina y es de color transparente. Tollens parece agua, no tiene color. Pero ¿qué pasa? Cuando yo someto a Tollens a una reacción de oxidación-reducción con aldehído, resulta que la plata cambia de estado de oxidación, se reduce, cambia de estado de oxidación de +1, que es como ya se encuentra aquí, hasta 0. Y cuando la plata adquiere un estado de oxidación 0, me forma un precipitado como espejo de plata. Así como literalmente nosotros tenemos los espejos que usamos en nuestros hogares, se ve exactamente igual. Como producto secundario vamos a ver iones carboxilato, grupo amino y agua. Entonces, ¿cómo se vería esa prueba positiva? Fíjense, cuando yo someto el aldehído, ya sea lo aromático o alifático, o sea, obviamente si es un grupo aldehído, se me va a formar un espejo de plata en el tubo de ensayo. Obviamente, esta reacción se cataliza con aumento de temperatura, es decir, yo tengo que someter la muestra a un baño de María. ¿Qué pasa cuando yo combino la cetona con reactivo de Tollens? No pasa absolutamente nada, la prueba da como resultado negativo. Entonces, en el recuadro de la misma página, lo que ustedes van a colocar para el caso de aldehídos y cetonas, cuando usamos Tollens, como Tollens solamente identifica aldehído, ya sea aromático o alifático, solamente el resultado positivo será para el aldehído alifático. Pero para las cetonas va a ser negativo, porque las cetonas no dan positivo con Tollens. Y en la glucosa ustedes van a poner que es positivo. O sea que para la glucosa tenemos, primero que sí, que tiene grupo carbonilo, o sea que dio positivo a la 2,4 dinitrofenididracila y que también da positivo para el caso de Tollens. Ahora vamos a ver qué sucede en la tercera reacción, sometiendo también a otro tipo de reacción, oxidación-reducción, nuestros sustratos. En este caso, el reactivo que vamos a usar tiene el nombre de reactivo de Fehling. ¿Qué identifica Fehling? Fehling identifica solamente aldehído alifático, es decir, aldehído de cadena abierta recta y también alicíclica en este caso. ¿Quién es Fehling? Fehling es un reactivo hecho a base de sulfato de cobre que tiene un colorcito azul añil o azul bastante intenso, parecido a azul royal. Cuando Fehling oxida un aldehído, se forma un precipitado de color rojo brillante llamado óxido cuproso, formando como una especie de anillo, parecido al anillo de plata, pero al espejo de plata, pero ahora es un anillo de plata. Y eso es debido a la formación del óxido cuproso, que ustedes ven aquí como producto secundario. Ese óxido cuproso es una evidencia de que la reacción se llevó a cabo. Obviamente, el sustrato se va a convertir en ácido etanoico y la evidencia será ese anillo de cobre. Si se formó el anillo de cobre es porque entonces fue positivo a Fehling, quiere decir que es un aldehído alifático. Miren, así se vería en el caso de mi sustrato con Fehling. Si es aldehído, yo voy a ver el óxido cuproso en la parte de abajo, pero si es cetona, obviamente Fehling no identifica cetona, se va a permanecer el color azul añil en la muestra, quedando negativo. Entonces, vamos a ver de forma breve el material, el video mudo que nosotros tenemos con la combinación de texto
Yo les voy a explicar sobre el video para que puedan entenderlo un poquito mejor. Aquí tenemos el video de aldehídos y cetonas. Entonces, miren, en todas las reacciones que nosotros estemos viendo de laboratorio siempre tienen que recordar el tipo de reacción química, si es una reacción de adición nucleofílica, si es una reacción redox, si es una reacción de adición electrofílica, si es de sustitución simple, si es una reacción de doble desplazamiento, en fin, el tipo de reacción tienen que tenerlo en cuenta. Tanto el nombre como la fórmula química de los sustratos, de los reactivos y de los productos que participan en la reacción. Identificar quiénes son los productos principales, secundarios, cuáles son esas evidencias y nombres o partes de los equipos. Como en este caso son tubos de ensayo, pues obviamente eso no va a tener mucha relevancia. Estas son las sustancias. Dentro de los reactivos tenemos el reactivo de Brady, que es la 2,4 dinitrofenilhidracina. Tenemos a Tollens, a Felin, para someterlo a las 3 pruebas. Los últimos 2 son reacciones redox. Y los sustratos es el formaldehído, es decir, un aldehído, una acetona, propanona y la glucosa, que es la muestra problema que pretendemos identificar. Utilizamos tubo de ensayo, beaker o vaso para calentar a baño de María, goteros, pinzas y gradillas. Entonces, identificación de grupo carbonilo, que es la prueba número 1. Es una reacción de adición nucleofílica y lo vamos a hacer con la 2,4 dinitrofenilhidracina, que llamamos reactivo de Brady. Este color naranja transparente. Miren, se somete la muestra a baño de María. Ahí dice la relación estequiométrica de cómo la vamos a poner. Calentamos. Si aparece un precipitado de color sol amarillo o anaranjado, indica la presencia de grupo carbonilo. Fíjense, aquí en las 3 muestras que ya dijimos, formaldehído, cetona y glucosa. Fíjense que ahí se ve el precipitado amarillo pastoso, en la acetona se ve el precipitado un poco como anaranjado y en la glucosa también. Entonces, en los 3 significa que está indicando que hay presencia de grupo carbonilo, que es lo que identifica el reactivo de Brady. Entonces la segunda prueba, que es la identificación de aldehído alifático o aromático, se hace con Tollens, que es un tipo de reacción redox. Tollens no tiene color. Pero si me forma un complejo, es decir, si me reduce la plata a estado de oxidación cero, provocando un depósito de espejo de plata, entonces quiere decir que es un aldehído. No importa si es aromático o alifático, pero es un aldehído. Miren aquí el ejemplo de Tollens, espejo de plata. Ese espejo de plata se va a ver solamente en la muestra que sea aldehído. Fíjense aquí, yo tengo el aldehído. En la acetona no dio ningún espejo de plata. La muestra se ve un poquito grisácea, pero no tiene el brillo. Pero fíjense en el caso de la glucosa, que se ve bastante bien el espejo de plata, se ve a simple vista. O sea que en ese recuadro ustedes van a poner a marcar que es positivo. O sea que la glucosa da positivo a Tollens. Por eso es que nosotros le llamamos azúcares reductores a la glucosa, porque reducen a Tollens y a Felin. Vamos a ver la última prueba, que es para identificar aldehído alifático. Es una reacción de oxidación-reducción. El reactivo de Felin es de color azul añil. Miren, ese es el color normal del reactivo de Felin. Puede ser un azul más intenso de ahí. Se forma un cobre, un anillo de cobre o un arco iris.
A veces le llamamos arcoíris de colores porque no se, a veces hay ocasiones donde no se ve el anillo de cobre porque eso dependerá del estado de oxidación que adquiere el cobre. Si el cobre adquiere estado de oxidación +3, puede verse de color, no sé, en vez de rojizo puede verse de color verdoso o azul verdoso. Todo depende del estado de oxidación que adquiere el cobre durante la reacción. Fíjense aquí. En la muestra de formaldehído tenemos el anillo de cobre en la parte de abajo. En la acetona no tenemos nada, se queda el color azul. Y aquí vemos otro anillo de cobre en la muestra de glucosa. Quiere decir que da positivo también a Fehling. Entonces, ya habiendo aclarado esto, bueno, aquí tenemos una reflexión importante. Las pruebas realizadas en este visual son cualitativas. ¿Cómo clasificaría usted la muestra problema identificada como glucosa? Bueno, esa muestra problema es un aldehído. La glucosa es un aldehído, pertenece a la familia de los polihidroxialdehídos. Por eso dio positivo tanto a la 2,4 dinitrofenilhidracina, a Tollens como a Fehling. Entonces,